Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que estén todos muy bien. Contarles que en esta temporada en Atlético Stream vamos a estar haciendo estas reacciones sobre los partidos que juega Atlético, tanto en condición de local como en condición de visitante, además de otras cositas que van a ir viendo, que se van a ir sumando al canal. El partido de ayer, la verdad que me dejó un sabor a poco. Sabor a poco porque era el debut, sabor a poco porque esperaba ver más del equipo y sabor a poco por la historia que tiene Atlético en la categoría. Una categoría a la que volvió. Y esto para tener en cuenta, el año pasado Atlético jugó en el Federal, volvió a jugar en la Primera Nacional en el día de ayer, en la fecha 1, en esta segunda categoría del fútbol argentino, y eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora del análisis. Porque es algo que también le preguntaron después del partido, por ejemplo, a Facundo Soloa y también a Iván Juárez. El hecho de que se sentía volver a jugar en la Primera Nacional. Con lo cual, bueno, ahí tenemos que hacer una salvedad. Atlético con un plantel renovado, de vuelta en una categoría a la que nunca debió irse, y contra un rival que también tiene historia en la categoría, y contra un técnico que no es un improvisado, que conoce de la categoría como es Gabriel Gómez. Atlético enfrentó a un Almagro bien armado también, bien parado y con ideas claras. Pero ¿por qué digo sabor a poco? Porque Atlético desde la intensidad, desde la garra, desde el empuje, convenció. El problema fue el juego. El problema fue de mitad de cancha hacia adelante y en algunas situaciones en el retroceso y en defensa. Sobre todo en su costado izquierdo, por el lado de Obando y por el lado de Guatier. Almagro atacó mucho por ese sector y lastimó. No concretó, pero lastimó. Bergia se tuvo que hacer cargo del arco, le dieron la camiseta número 1, le dijeron vas a ser el arquero de Atlético y respondió. En el primer tiempo, con una gran atajada, después de un remate de Dornel abajo a la izquierda y en el segundo tiempo también un disparo fuerte de Dornel que Bergia saca hacia un costado y después un jugador de Almagro que remata cruzado y se pierde el gol. Almagro hasta ese momento, tanto en el primer tiempo como en el segundo, merecía un poco más. Atlético casi que no había llegado a preocupar al arquero de Almagro. El penal que le cometen a Martiniano Moreno en el primer tiempo no fue penal. Él se deja caer, se quiere enganchar con el jugador de Almagro, bien sancionada la amarilla por simular. Buen arbitraje de Viola, la verdad. Discreto, correcto, pasó desapercibido el árbitro, mostró las tarjetas que tenía que mostrar. Quizás alguna tarjetita para algún jugador de Almagro podría haber sido, pero en general todas las tarjetas que sacó estuvieron bien mostradas. Iván Juárez empieza a meter cambios en el segundo tiempo. Lo mete a Pardo y lo mete a Albertengo. También hace otros dos cambios después de esos dos iniciales. ¿Por qué marcó el de Pardo y el de Albertengo? Porque ahí Atlético empieza a tener un poco más de juego de mitad de cancha hacia adelante y tiene las dos más claras con Albertengo. Una jugada de Guatier por la izquierda, el centro por bajo, él se lo pierde en el primer palo. Y la segunda, ya sobre el final, una carambola en el área, la media vuelta y el disparo por arriba del travesaño. ¿Tendría que haber sido titular Albertengo? Es un jugador muy importante para Atlético y lo demostró en la temporada anterior en el Federal. ¿Por qué no fue titular? Bueno, porque no completó la pretemporada idealmente como pretendía Iván Juárez. Por eso fue Quiroga de punta. Creo yo que Albertengo tiene más condiciones para ser titular y es más importante para el equipo, por lo menos en lo que se vio en el partido de ayer. Algunas notas que tengo acá para no pasar desapercibido, para no olvidarme. Lo positivo del equipo, la intensidad, el carácter, la voluntad de ir a buscarlo. Los refuerzos, o por lo menos los que ayer jugaron, interesantes, la verdad. Tanto Ramos como Solveira. Me gustó mucho la tarea de Ponce en defensa. Mucho la tarea de Ponce. Me parece que Bergia anduvo muy bien en el arco también. Obando interesante por izquierda. Cainelli, quiero ver más de Cainelli. El tiro libre lo pateó muy bien en el segundo tiempo. Fue muy peligroso en esa pelota parada, pero después me parece que le faltó un poquito más de incidencia en el juego. Martiniano Moreno siempre intentando. Quizá le faltó ser más determinante. ¿Qué le falta al equipo?
más claridad en los últimos metros, más peso ofensivo y concretar las jugadas que generan. Esto estoy de acuerdo en lo que dijo Iván Juárez en la conferencia de prensa después del partido. Que defensivamente el equipo tuvo desacoples, que en algún momento no tuvo coberturas rápidas, insisto, más por su sector izquierdo. Atlético sufrió por ese sector, Almagro atacó mucho por la derecha. Estoy de acuerdo en que el equipo tuvo una intensidad muy alta, pero que le faltó frescura para jugar mejor que el rival. Almagro tuvo sus situaciones, Atlético también tuvo las suyas, por localía, por lo que venía mostrando en la temporada anterior y por la importancia que tenía este partido por ser el primero. Creo que dejó un sabor a poco porque el equipo podría haber dado mucho más. Pero es cierto que es el primer partido de la temporada, es cierto que el equipo tiene que aceitarse, tiene que empezar a funcionar mejor y en los primeros partidos también el técnico comienza a sacar sus conclusiones. Lo que viene, Deportivo Maipú, allí en Mendoza, domingo a las 20 horas. Atlético tendrá su segundo encuentro por la fecha 2 de la Primera Nacional. Veremos cómo el equipo responde en condición de visitante. Por lo pronto, un 0-0 contra Almagro. Para mi gusto, con sabor a poco. Podría haber hecho algo más para llevarse los 3 puntos. Creo que al equipo le falta mostrar un poco más, pero de nuevo es la primera fecha del campeonato y se permiten estas licencias desde el punto de vista del juego, de la precisión, del ataque, de la asociación entre jugadores para llegar al arco rival y concretar esas jugadas que genera el equipo. Nota al pie de página, insisto con esto, las jugadas más claras de Atlético fueron por parte de Lucas Albertengo cuando entró en el segundo tiempo. Pieza fundamental para este equipo.